Superman, Batman, Spiderman, la masa. Los superhéroes de cómic han estremecido e inspirado a generaciones de lectores, aunque los críticos los han menospreciado, tachándolos de cosas de niños. Pero bajo la máscara y la capa, descubriremos una historia más compleja. Desde la Gran Depresión, los superhéroes se han ocupado de temas personales, sociales y políticos, y siempre las fuerzas que han forjado nuestro mundo han transformado el suyo. Superhéroes de cómic. En 1938, Superman, el primer gran superhéroe, saltó de las páginas de Action Comics a la imaginación de niños de todo el mundo. Más veloz que una bala, más potente que una locomotora y capaz de saltar edificios. Hoy, Superman se ha convertido en un icono nacional y los cómics de 10 centavos se venden por $300.000. Pero estuvo a punto de no publicarse. Al principio, solo creyeron en él sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster. En 1931 había dos jóvenes de 17 años de Cleveland, Ohio, obsesionados por la ciencia ficción. Jerry Siegel escribía las historias y Joe Shuster las ilustraba. Nunca vendieron sus creaciones, pero estos niños judíos pobres soñaban que sus fantasías de ciencia ficción les proporcionarían fama y fortuna. En los años 30 la tendencia en los periódicos eran las tiras de aventuras. Había calidad en los guiones y las viñetas. Las tiras de los periódicos se caracterizaban por un alto grado de calidad. Y eso es lo que querían para sí Jerry Siegel y Joe Shuster. El héroe de Siegel y Shuster combinaba elementos de todo lo que habían leído, desde tiras cómicas a revistas baratas. Sería el último superviviente de un planeta desaparecido, lanzado a la Tierra como un Moisés de ciencia ficción, con la fuerza de Hércules luchando por el bien. Superman. Muchos años después, Jerry Siegel reveló su fuente de inspiración. Las chicas me dejaban tirado, no se fijaban en mí y entonces se me ocurrió qué pasaría si fuera fantástico, si saltara edificios y levantara coches. Superman fue enviado a todos los periódicos del país. Todos lo rechazaron. Les envié una carta condescendiente diciendo que no estaban preparados para el gran salto. Debían quedarse en Cleveland un año más para desarrollar su estilo, porque era muy rudimentario, al menos en mi juicio editorial. Los periódicos lo rechazaron, pero aún quedaba una esperanza. Los cómics. De venta en kiosco por 10 centavos, eran recopilaciones de las tiras de los periódicos. Para los editores era el modo más económico de compilar sus tiras cómicas. Era el vídeo de la época. En 1935, Malcolm Wheeler Nicholson, redactor de revistas baratas, reconvertido en editor de cómic, tuvo una idea revolucionaria: cómics con material nuevo. Pero tenía que ser barato. Los únicos que podían hacerlo eran chicos que no trabajaran en otra cosa porque fueran demasiado jóvenes, poco experimentados o judíos. Siegel y Shuster cumplían todos los requisitos. La empresa de Wheeler Nicholson, después llamada DC, les proporcionó trabajo fijo. En 1938 se arriesgó con las tiras que todos habían rechazado. Siegel y Shuster, ambos de 23 años, vieron finalmente publicado su Superman en el primer ejemplar de Action Comics de la DC. Shuster recortaba las viñetas y las encajaba en el tamaño de la página. La edad de oro de los cómics comenzó con el primer ejemplar de Action Comics. Debió ser increíble abrir ese primer ejemplar. Nunca he vivido nada comparable a lo que debieron sentir los niños de la época cuando abrieron su primer cómic. Las primeras historias eran toscas pero directas. A diferencia de los héroes de la mayoría de los periódicos, Superman vivía en el mismo mundo que sus lectores. No era la Inglaterra medieval u otro planeta.
Era una metrópolis con mafias y maltratadores de mujeres, policías corruptos y donde los hombres de negocios explotaban a los trabajadores y provocaban guerras en Sudamérica. Era el mundo real de 1938, un mundo necesitado de un héroe. Era el espíritu de la época. Superman luchaba contra terratenientes corruptos, viles dictadores y generales. El New Deal fue el esfuerzo gubernamental por hacer que el pueblo viera al gobierno federal como su benefactor, su protector contra los ambiciosos intereses corruptos. Los superhéroes de cómic eran esencialmente versiones disfrazadas de Franklin Delano Roosevelt. Pero lo que hizo a Superman realmente revolucionario fue su alter ego, Clark Kent. Kent hacía a Superman accesible. Y a cambio él necesitaba a Kent para ser humano y tener acceso a nosotros. Superman llegaba a Norteamérica de otro lugar. Nunca volvería a su planeta de origen porque había sido destruido. Más o menos como los judíos europeos que lo dejaron todo atrás. Superman es adoptado por una pareja americana. Deja a un lado el Kal-El hebraico y pasa a ser Clark Kent. Aunque no veamos en él una alegoría del inmigrante, lo es. Llegó a América e hizo el bien. La identidad secreta de Superman era una convincente fantasía para los lectores de cómics, los niños. Se sentían impotentes como Clark Kent, pero soñaban con que en su interior eran héroes invencibles. Pronto todo el país se dejó llevar por la fantasía. Había un programa de radio de Superman, dibujos animados, juguetes y anuncios. Su popularidad llevó a una cadena de periódicos a convertirlo en una tira diaria leída por 20 millones de personas. Mientras tanto, cada número mensual de Superman vendía 1 millón de ejemplares. Naturalmente, la DC quería otro héroe disfrazado para igualar el éxito de Superman. Bob Kane, un caricaturista de 22 años, asumió el reto junto con el escritor Bill Finger, de 25. Batman debutó en el 27º ejemplar de la DC. A diferencia de Superman, no tenía superpoderes. Y había otra diferencia. Mientras el héroe de Krypton luchaba por una sociedad más justa, Batman solo combatía el crimen. Su historia comienza cuando, de niño, el joven millonario Bruce Wayne es testigo de la violencia callejera que conocían bien los lectores de la época de la depresión. Vio cómo mataban a sus padres. Estaba obsesionado por vengarse simbólicamente de los asesinos. No hacía falta elaborarlo más. Se cuenta la historia y ya se entiende el personaje. Batman es un personaje fascinante porque tiene una historia. No es el típico héroe disfrazado con capa y extrañas orejas que combate a los criminales. Hay todo un proceso detrás de él. Tener la fuerza de voluntad para cambiar de vida y encontrar el equilibrio entre el espíritu de venganza y la justicia es un concepto atrayente. En las primeras historias, Batman es descrito como una extraña figura de la oscuridad, un vengador del diablo, tan escalofriante como un mafioso o un monstruo. A los lectores les encantó. La DC contaba ahora con 2 superhéroes increíblemente populares que estaban a punto de tener mucha compañía. A los pocos años había cientos de superhéroes enmascarados con todo tipo de poderes sobrenaturales. Con 2 tipos diferentes de superhéroes dando beneficios en los kioscos, los editores no tardaron en sumergirse en el negocio de los cómics. Sabía lo que querían los lectores, luchadores contra el crimen con nombres pegadizos y, lo más importante, con disfraces. Fue una lección que el caricaturista Will Eisner aprendería cuando dibujaba a su detective héroe. Una noche recibió una llamada de su editor Busy Arnold. Estaba en la mesa de dibujo y sonó el teléfono. Oí música. Busy estaba en un bar. Me preguntó, ¿tienes ya el personaje? Le dije que sí. Me preguntó si llevaba disfraz. Yo estaba dibujándole la cara y le puse una máscara. Entonces le contesté, sí, lleva una máscara. Perfecto, dijo, ¿qué más? Le dibujé guantes y le dije, también lleva guantes. A él le pareció perfecto. Así es como Spirit consiguió su disfraz. En 1940, los superhéroes enmascarados invadían los kioscos. En la DC, a Superman y Batman se unieron Flash, Hawkman,
Green Lantern y más. Las compañías rivales ofrecían a Catman, Bulletman y otros muchos. La DC era la mayor editora de cómics, pero había decenas de competidores. Una era la Timely Comics, conocida después como Marvel. Los cómics de la DC estaban mejor escritos y dibujados, pero los de la Timely eran más inconformistas y tenían ideas más alocadas. Un ejemplo. Bill Everett, el creador del anfibio antisocial de la Timely Submariner, y Carl Burgos, creador del androide anticrimen, la Antorcha Humana, querían reunir a sus personajes en un gran volumen. Fuego y agua. La batalla del siglo. El editor de la Timely, Martin Goodman, oyó la idea un jueves y anunció a Burgos y Everett que lo quería en su mesa el lunes. Bill y Carl convocaron a todos los dibujantes y guionistas que conocían para una sesión intensiva. Dibujaron las páginas antes de escribirlas. Uno montó su habitación en el servicio, se colocó el tablero sobre las piernas y trabajó en la bañera. No dejaban de hablar, de gritar, de discutir cuál sería el mejor modo de hacerlo. Los vecinos se estaban volviendo locos y llamaron a la policía. Pero el lunes por la mañana habían completado un cómic de 60 páginas. La primera generación de creadores de cómics estaba formada por jóvenes muy trabajadores. Casi todos provenían de la clase obrera. La Gran Depresión tuvo mucho que ver con la proliferación de cómics en aquellos días. Estaban deseando trabajar duro para salir adelante. Uno de los jóvenes de la Timely era un pariente lejano del editor. Se llamaba Stanley Martin Lieber. Lieber sería conocido tiempo después por su seudónimo Stan Lee. Conocido como el padre de los cómics modernos, Lee empezó en la Timely como ayudante. Ya entonces pensaba que los superhéroes debían dirigirse a un público más adulto. El editor Martin Goodman lo consideraba una locura. Solía discutir mucho con él porque yo quería escribir para lectores adultos e inteligentes, pero él solía decirme: Stan, nuestros cómics los leen solo niños y unos cuantos adultos medio analfabetos. El jefe de Lee no era el único que pensaba así. Aunque todo el mundo leía las tiras de los periódicos, los editores sabían que los niños eran sus verdaderos clientes. Los niños empezaban con los cómics en cuanto aprendían a leer. Era lo primero que compraban, exceptuando quizá algún paquete de chicles o alguna golosina. En vez de madurar, los superhéroes comenzaron a cambiar para reflejar mejor el mercado juvenil. Para hacer a Batman más atrayente, sus creadores lo transformaron en una figura paternal, distinta al extraño vengador de sus comienzos. Se inventaron a Dick Grayson, un joven acróbata que, como Batman, había visto asesinar a sus padres. Batman se hizo cargo del joven y nació así el primer compañero adolescente de superhéroes, Robin. La idea era que los jóvenes lectores se identificaran con los héroes jóvenes. De hecho, las ventas de Batman se duplicaron tras la introducción de Robin. Pronto hubo una avalancha de compañeros: la Antorcha Humana y Toro, Sandman y Sandy, Green Arrow y Speedy, Catman y Kitten, y Black Terror y Tim. No me gustaba la idea. Los tribunales perseguirían al héroe por poner en peligro la seguridad del menor como mínimo. Mientras algunos lectores se identificaban con los compañeros, todos lo hacían con el superhéroe que era un niño en la vida real. El Capitán Marvel de Publicaciones Fawcett, creado en 1940 por Bill Parker y C.C. Beck. El Capitán Marvel era un joven llamado Billy Batson. Cuando dice la palabra mágica, Shazam, se convierte en un robusto y fornido superhéroe. Es el deseo hecho realidad. No creo que se pudiera expresar de forma más pura. Puro o no, la editora de Superman pensó que el aspecto del Capitán Marvel, moreno, con capa y volador, se parecía demasiado a su estrella, y los demandaron. La DC se sintió amenazada por la Fawcett porque el Capitán Marvel superaba en ventas a Superman, y fueron a juicio.
La batalla legal duró 12 años hasta 1953, cuando la Fawcett accedió a retirar el Capitán Marvel. Los lectores desconocían la batalla entre los dos superhéroes. Para los niños, en los kioscos, había sitio para los dos y para más. La fantasía era una nueva forma de que los lectores se acostumbraran a la realidad de la depresión. Pero se aproximaba un nuevo desafío. Los superhéroes debían ir a la guerra. Los cómics lucharon contra Hitler antes que nuestro gobierno. En 1939 había estallado la guerra en Europa. Aunque Norteamérica aún no estaba implicada, muchos superhéroes sí. A finales de ese año, Submariner volvió su odio generalizado a la humanidad contra los nazis en particular. Todos veíamos la amenaza que representaba Hitler. No solo por lo que estaba haciendo con los judíos, sino al mundo entero. Estaba engullendo países. Los creadores de Superman pensaron que su hombre podría detener la guerra en 2 páginas. En una historieta especial para la revista Look, en febrero de 1940, Superman cogía a Hitler y a su entonces aliado Stalin y los dejaba caer en la Sociedad de Naciones. Fin de la historia. Fin de la guerra. En la sociedad americana creíamos en las soluciones rápidas y los superhéroes las tienen. La victoria de Superman llegó a oídos del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, que lo llamó públicamente judío. El periódico oficial de las SS se burlaba de Siegel como física e intelectualmente circunciso. Antes de que Estados Unidos entrara en guerra, los superhéroes no solo hacían ondear la bandera, también la llevaban. La Timely contaba con el mayor enemigo de los nazis y aparecía en escena con una capa inolvidable. El Capitán América le propinaba un directo a Adolf Hitler en la mandíbula. Eso lo decía todo sobre el personaje. Recibieron muchas amenazas de los aislacionistas. Pero a los aficionados no les importaba. Se agotaron todos los ejemplares de El Capitán América el día de su debut. La historia comienza a punto de estallar la guerra. Roosevelt aprueba un proyecto secreto para crear un ejército de supersoldados. El enclenque Steve Rogers es el primer voluntario. El brillante profesor Reinstein le inyecta un extraño líquido. En segundos, Rogers se convierte en un espécimen físicamente perfecto llamado Capitán América. Cuando un espía nazi mata al profesor, el secreto de la fórmula muere con él. El Capitán América debe seguir acompañado por la mascota del ejército, convertida en su amigo Bucky Barnes. El Capitán América fue creado por Joe Simons y Jack Kirby, que le dieron vida en sus primeros 10 capítulos. Joe era el guionista. Jack siempre estaba en la mesa mascullando entre dientes, fumando un puro y dibujando. Jack Kirby, apodo de Jacob Kutzberg, se convertiría en una de las leyendas de la industria. Fue el Shakespeare o el Cervantes de este campo. Introdujo un nuevo nivel de emoción en los cómics. Fue una revolución para la época, como si las páginas no pudieran contener cierto grado de acción. Simon y Kirby a veces mezclaban acción con profecías políticas. En la primavera de 1941, el Capitán y Bucky evitaban que una potencia asiática destruyera la flota americana del Pacífico, 7 meses antes del ataque a Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacaron, la ira del Capitán América retumbó en todo el país. Con el comienzo de la guerra, los superhéroes con leotardos perdieron la compostura. Los superhéroes querían ir a la guerra. Semana tras semana, mes tras mes, batiéndose a muerte con los nazis. Las historias tenían tanta propaganda a favor de los americanos que se llegó a pensar que estaban subvencionadas por el gobierno. Pero nosotros sentíamos que teníamos que hacerlo. Y entonces ocurrió algo interesante. Se incluyeron cómics en los paquetes que se enviaban a los soldados con chocolate y cigarrillos. Los cómics fueron parte del material de lectura habitual de los soldados que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y les gustaron. Los superhéroes sincronizaron sus esfuerzos de guerra con el gobierno. Y las ventas pasaron en 1942 de 15 millones a 25 un mes después.
La Segunda Guerra Mundial era la cima de lo que se llamaría la edad de oro de los cómics. ¿Y por qué no? En los cómics, los americanos siempre ganaban. La guerra en los cómics parecía algo divertido. El sorprendente contraste entre la ficción y la realidad de la guerra debió molestar a algunos. Los superhéroes luchaban contra dos tipos de japoneses. Los de dientes grandes y los de colmillos, pero aunque los enemigos eran retratados como monstruos sádicos, nunca se mencionó el horror de los nazis. Era la oportunidad de hablar del Holocausto. Pero nadie quiso hacerlo, porque pensábamos que al público no le interesaría. No lo entendería. Era una ironía que estos personajes, muchos de los cuales habían evolucionado para luchar contra los nazis en la época dorada, tuvieran ideales similares a los de los nazis. La idea de que la solución de los problemas está en la fuerza física bebe directamente de la fuente del fascismo. Es su esencia. No creo que los autores de los superhéroes o los niños de la época se dieran cuenta. Para un personaje, el fascismo era otro ejemplo de agresión machista, pero entonces todo lo relacionado con Wonder Woman era diferente. Wonder Woman era un personaje especialmente interesante, creado por un psicólogo. Charles Moulton era realmente el doctor William Moulton Marston, autor, coinventor del detector de mentiras y defensor de cómics. Educado en Harvard, fue contratado por la DC como asesor. El jefe le contrató para que encontrara el modo de hacer un Superman femenino. Había que captar también a las chicas, y Marston decidió hacerlo él. Se convirtió en el primer escritor conocido en hacer cómics. Marston comenzó la saga en 1941 cuando un oficial de inteligencia herido, Steve Trevor, hace un aterrizaje de emergencia en la isla hogar de las inmortales Amazonas. La hija de la reina, la princesa Diana, se enamora del indefenso hombre. Su amor le hace darse cuenta de que las Amazonas se enfrentan a la misma decisión que otros aislacionistas y pacifistas del año 41. Intenta ignorar a los nazis o luchar por su libertad. Oponiéndose a los deseos de su madre, Diana regresa con Steve para defender América, descrita por la diosa Atenea como el último baluarte de la democracia y la igualdad para la mujer. Como Superman, Wonder Woman era más fuerte que una locomotora y tenía mejores herramientas que Batman. Un avión invisible, una tiara telepática, un lazo mágico que sometía a la gente y brazaletes antibala. Wonder Woman fue un gran éxito. El aspecto femenino tuvo un papel importante. Sin embargo, el artista H.G. Peter hizo una aproximación masculina. Artísticamente atraía más a lectores masculinos. Había algo más que atraía al público masculino. Wonder Woman perdía sus poderes y voluntad si los hombres unían sus brazaletes. Ese era uno de sus mayores atractivos. Casi todos los libros estaban plagados de dominación femenina, cautiverio, subyugación, castigo y montones de fetiches. Pero entonces nadie lo entendía. Ningún lector de la época conocía la poco convencional vida de Marston. Vivía felizmente con su mujer, sus hijos y una antigua estudiante que llevaba brazaletes de metal en las muñecas. Y su hijo. A pesar de su peculiar forma de vida, Marston hizo que Wonder Woman diera consejos prácticos a los niños, urgiéndoles a reunir papel viejo y trozos de metal que se pudieran reciclar en material de guerra para las tropas. Otros héroes patrióticos también animaron a reunir metal o a comprar bonos de guerra, y algunos incluso hicieron sacrificios económicos. El Capitán América pedía a los niños que no enviaran dinero para el carnet de socio y la placa, sino que gastaran esos 10 centavos en bonos de guerra. Cada centavo gastado podía ser la bala que acabara con el último japonés. Aquí el compañero del Capitán América insta a los niños a que recojan papel usado para la guerra.
No se daban cuenta de que sus súplicas convertirían a los cómics en un tesoro. La Segunda Guerra Mundial creó el mercado del coleccionista porque cuando los niños buscaban papel, sus madres se desembarazaban de los cómics. Gracias a la guerra, ahora se venden algunos ejemplares de la época dorada por $6.000. En aquel momento, ninguno de los jóvenes artistas soñaba que su trabajo sería tan valioso. Estaban demasiado ocupados inventando historias o dejándolas para ir a la guerra. No podía seguir escribiendo historias de héroes y no combatir. Cuando los artistas y escritores fuimos a la guerra, los editores tuvieron que dar las tiras a artistas diferentes. Los editores creyeron estar en posesión de los personajes y se convirtieron en corporativos, controlados por las empresas. Los lectores parecían querer un poco de tranquilidad después de 16 años de depresión y guerra. Los héroes empezaron a perder tensión. En 1945, Batman era una figura establecida. Llevaba una placa de platino. Superman pasó de ser un solitario a la mayor autoridad del país. Irónicamente, cuando los superhéroes se ablandaban, los políticos de posguerra comenzaron a considerarlos una amenaza a los cimientos del país. En los años 50 se enfrentarían a la mayor batalla. No contra un científico chalado o un país extranjero, sino contra el Senado de los Estados Unidos. En los años 30, los superhéroes de cómic eran rebeldes y vigilantes. En los 40 fueron patriotas, pero en los 50 fueron acusados de ser una mala influencia para los niños americanos. Los cómics alcanzaron su mayor popularidad a principios de los 50. Se acabó el racionamiento de papel de los años de guerra y las ventas mensuales pasaron de 25 millones en 1943 a casi 100 10 años después. Pero aunque la industria iba bien, los superhéroes no. Los lectores estaban más interesados en otros géneros: animales, adolescentes, westerns, gángsters e historias de terror. Los superhéroes estaban muy relacionados con la cultura del New Deal y la Segunda Guerra Mundial, a la que habían logrado sobrevivir con algunos problemas. La guerra había terminado. No había enemigo al que batir. Ya no necesitábamos superhéroes. Los soldados no fueron los únicos en sofisticar sus gustos. Los dibujantes de cómics estaban cansados de lo mismo. El brillo murió y el superhéroe murió con él. Los únicos que aguantaron fueron Superman, Batman y Wonder Woman. La DC tenía fe en el potencial de Wonder Woman. Batman ya era el protagonista de series animadas y coprotagonizaba un programa de radio con Superman. El primer superhéroe, Superman, amplió su público con historias de su juventud. Era un símbolo nacional. A principios de los 40, su misión estaba claramente definida. En los años 50, con la introducción de Superman en televisión, apareció el lema. Esa frase se veía por todas partes porque estábamos inmersos en la Guerra Fría. Mientras Superman se adentraba en los 50 con más éxito que nunca, sus creadores se quedaban sin trabajo. Unos años antes, habían demandado a la DC reclamándole millones por los derechos de Superman. En 1948 perdieron el caso y la DC les dejó marchar. Jerry Siegel fue despedido de la tira que él mismo había creado. Al menos, Siegel y Shuster no estaban en el negocio cuando este estaba en peligro. El psiquiatra Frederick Wertham empezó a criticar y a censurar a los cómics. Nacido en Múnich, Wertham había sido psiquiatra del Hospital Bellevue de Nueva York y director de una clínica en Harlem.
En los años 40 comenzó a hacer un estudio sobre comportamiento anormal de jóvenes. Fue de prisión en prisión, entrevistando a reclusos jóvenes. Les preguntaba qué tipo de libros leían y descubrió que la mayoría leía cómics. Luego, los cómics estaban destruyendo la sociedad. Creo que tenía una auténtica preocupación por los niños, pero se le fue de las manos. El ataque de Westman comenzó a principios de 1948 y su postura se extendió por todo el mundo. Los cómics eran considerados fuera de Norteamérica como el virus de la cultura y el crimen americanos. Ya que no podían luchar contra nosotros militar o económicamente, al menos lo podían intentar contra nuestra cultura. En su libro de 1954, Seducción del Inocente, Westman atacó incluso al superhéroe por excelencia, usando el término complejo de Superman. Westman lo definió como fantasías de alegría sádica, viendo disfrutar del castigo infligido a otras personas. Batman y Robin eran el sueño de dos homosexuales viviendo juntos y Wonder Woman era lo contrario a lo que debía ser una señorita. Tenía el título de médico y la gente le escuchaba. Era un buen charlatán, se daba mucha publicidad y estuvo a punto de destrozar el negocio del cómic. Mucha gente quería que eso ocurriera. En 1954, los senadores Kefauver y Hendrickson comenzaron el proceso sobre los efectos de la cultura popular en los adolescentes. Fue como una película de serie B sobre las audiencias de McCarthy que se estaban celebrando al mismo tiempo. Y ambas eran igualmente ridículas. Cuando la atención del Comité del Senado se centró en los males de los cómics, el Dr. Westham fue el testigo estrella con testimonios como «Los cómics son glorificaciones obscenas de violencia y crimen». Los niños de hoy han sido seducidos por Superman y Hitler era un principiante comparado con la industria del cómic. Los americanos veían en nosotros algo negativo y como industria sometidos al gobierno. Temiendo la censura del gobierno, la mayoría de los editores de cómics crearon un comité de autocensura que emitiría sellos de aprobación. Todo lo que se publicaba tenía que pasar primero por la organización para que le pusieran el sello de aprobación, indicando que las historias no eran demasiado provocativas, violentas o que pudieran afectar lectores jóvenes o adultos. En las historietas aprobadas, Superman trabajaba codo con las autoridades. Batman y Robin se relacionaban más con chicas y Wonder Woman salía más con Steve. Pero las relaciones de los superhéroes eran de escuela primaria. Eso inculcaba la creencia en el público americano de que los cómics eran un medio estrictamente para niños. De hecho, hoy seguimos luchando contra eso. El código también hacía cumplir estrictas reglas. Sobre la autoridad decía: nunca aparecerán policías, jueces, agentes del gobierno o instituciones de forma que puedan representar una falta de respeto a la autoridad establecida. Sobre los padres decía: se deberá fomentar el respeto por los padres, el código moral y el comportamiento honrado. Y sobre las actividades macabras, quedan prohibidas las escenas de muertos vivientes, vampiros y hombres lobos. Muchos editores cerraron. Muchos escritores y artistas abandonaron la industria. Ninguna persona respetable quería trabajar en ese campo. Muchos artistas del cómic acabaron alcohólicos, arrastrándose por callejones y sótanos de iglesias. Ocurrió justo cuando empezaba el rock and roll. El lado rebelde de la cultura juvenil se hacía patente en otros medios. La industria del cómic perdió garra y nunca se ha recuperado de aquello. Entre 1954 y 56, las ventas de cómics cayeron más de un 50%. La industria nunca recuperaría el número de lectores anterior al Dr. Westman y las audiencias del Senado. El código aplacó al público para salvar la industria. ¿Pero qué pasaría con los superhéroes? ¿Sobrevivirían? Pasó a ser un secreto. Había que leerlos debajo de las sábanas. Si te pillaban tus padres, te la cargabas. 1961. La era Eisenhower había terminado. Comenzaba la nueva frontera. Estados Unidos viajaba a la Luna. Ya estaba en Vietnam.
Los cómics seguían intentando recuperarse del impacto de la campaña del gobierno. Excepto Superman, Batman y Wonder Woman, la mayoría de los superhéroes de la DC desaparecieron en 1951. A mediados de los 50 había millones de niños que no conocían los cómics. A finales de los años 50, la televisión se convirtió en el medio elegido por los niños. El código había acabado con los cómics de terror y crímenes. Habían perdido calidad. Los cómics volvieron a lo que había sido su principal fuerza, los superhéroes. En 1956, el editor Julius Schwartz supervisó la creación de Flash, una versión moderna del héroe más veloz de los años 40. La DC había encontrado un nuevo éxito con la puesta al día de los nuevos personajes: Green Lantern, Hawkman y Atom. Mientras tanto, en un campo de golf en Nueva York, la historia del cómic estaba a punto de cambiar para siempre. Mi editor, Martin Goodman, jugaba al golf con el editor de la DC. La leyenda dice que el editor de la DC le dijo: has tenido suerte con esos superhéroes. Cuando los viejos y nuevos superhéroes unieron fuerzas en la Liga Justiciera de América, proporcionaron a la DC un nuevo y próspero título. Aunque la DC disfrutaba de una buena racha, no era el caso de la empresa de Martin Goodman, en la que escritores y dibujantes solo producían cuentos moralistas de grandes monstruos, y ya estaban cansados. Yo ponía un bocadillo con una onomatopeya rara, algo que pareciera un sonido, y Jack se inventaba una historia cualquiera. Era una viñeta insípida. Martin Goodman volvió del golf hablando de las ventas de la Liga Justiciera. Me dijo: Stan, quiero formar un grupo de héroes porque creo que es lo que vende hoy. Stan pidió consejo a Joan, su mujer. Me dijo: ¿por qué no haces un cómic que te guste a ti en vez de hacerlo como te dicen? Le dijo: te van a despedir igualmente, hazlo. Stan Lee habló con su colaborador Jack Kirby y así surgieron los Cuatro Fantásticos. Inspirado en la carrera espacial entre América y Rusia, cuatro tipos que no siempre se llevan bien intentan batir a los comunistas en la Luna. Su cohete es bombardeado por rayos cósmicos. El cuarteto hace un aterrizaje de emergencia y notan que tienen superpoderes. Forman equipo, pero siguen sin llevarse bien. Mr. Fantástico lo explicaba todo con demasiado detalle. La cosa le mandaba callar. Él y la Antorcha siempre estaban discutiendo y peleando. La Cosa odiaba ser la Cosa. La idea de un superhéroe que odia su condición era una novedad. Generó una gran riqueza psicológica en términos comparativos, inédita hasta entonces. La creación de los Cuatro Fantásticos hizo entrar a los cómics en la era moderna. Lee convenció a Goodman para cambiar el nombre de la empresa a Marvel, en honor del primer cómic de la Antorcha Humana y Submariner. Lee y Kirby ya habían creado una nueva Antorcha Humana. A principios de 1962 resucitaron Submariner. Lee le dio al príncipe Namor una forma de hablar más culta y una nueva razón para odiar a la humanidad. Culpaba a las pruebas atómicas de destruir su capital acuática. También en 1962, Lee y Kirby presentaron otro antihéroe de la época atómica, la Masa. En aquellos días había muchas películas con explosiones nucleares que creaban monstruos y gigantes. Por eso pensamos en el efecto de una explosión de rayos gamma. La Masa era una metáfora del miedo de mediados de los 60 a las armas atómicas. Cuando salva a un adolescente que cruza las puertas del laboratorio, el creador de la bomba gamma, Bruce Banner, se convierte en víctima de su invento. Era el lado oscuro de Banner. Se transformaba en carne y hueso verde, pero se transformaba. Cuando el Dr. Banner mutaba, el ejército se empeñaba en matarle.
Aunque la guerra de Vietnam continuaba, el mayor adversario de la masa era el ejército norteamericano. El código decía que no podíamos mostrar al ejército como villano. Pero la Marvel consiguió hacerlo pasar por malo, alegando que el ejército hacía lo que creía que era mejor. Pero en este caso estaban un poco desinformados. La masa era una amenaza, parecía un monstruo. Nadie lo entendía excepto el adolescente al que había salvado, Rick Jones. El adolescente lo comprende, pero el mundo no. Personajes como la masa estrecharon lazos con una nueva generación de lectores que crecía cuestionando a la autoridad. Cuando el personaje perdía los nervios, se convertía en un monstruo verde que destrozaba cosas. Qué mejor metáfora para una juventud airada. Empezamos a recibir cartas de fans. No venían de escuelas infantiles, sino de institutos y universidades. Lee pensó que si cada vez había más lectores adolescentes, el héroe podría serlo también. Su jefe no estaba tan seguro. Se sorprendió mucho. Decía que el héroe solo podía ser un adulto. Los adolescentes eran los compañeros de los héroes. No quería tener problemas y llegó a preguntarme si sabía lo que era un héroe. En los años 30, el país parecía en completo declive, y los superhéroes surgieron totalmente convencidos de su capacidad para resolver problemas. En los años de Kennedy, principios de los 60, las cosas se estabilizaron un poco. Los superhéroes de la Marvel parecían vulnerables, confusos y desorientados. La diferencia la marcaron los nacidos con el boom de la natalidad. Todo eso se magnificó en la cultura popular. James Dean, por ejemplo, podía parecer un solitario, pero su corazón estaba roto. Quería ser aceptado, tenía inseguridad, y ni sus padres ni el mundo le comprendían. Peter Parker era un tímido estudiante de ciencias que vivía con sus tíos Ben y May. Cuando la picadura de una araña radioactiva le da poderes arácnidos, no piensa en luchar contra el crimen. Entra en el mundo del espectáculo. Pero cuando no consigue detener al ladrón que asesina a su tío Peter Parker, se da cuenta de que el poder conlleva responsabilidad. La gente me pregunta de dónde nos sacamos eso del poder y la responsabilidad, pero la verdad es que no tengo ni idea. El editor de la Marvel, Martin Goodman, tenía poca fe en la idea. La primera aparición de Spider-Man en el verano de 1962 fue en una revista de ciencia ficción. Goodman vio las cifras de venta. Entonces me dijo, Stan, ¿te acuerdas de ese personaje tuyo de Spider-Man que tanto nos gustaba? ¿Por qué no hacemos una serie sobre él? Spider-Man se convertiría en el gran éxito de la Marvel, en parte gracias al estilo de Steve Ditko, que trabajó en Spider-Man hasta 1966. Me pasó las ilustraciones de una historia de 20 páginas. No sabía qué era. Puse los diálogos en los bocadillos, pero Steve contaba también la historia que apenas se necesitaba diálogo. Parte de su atractivo era que antes de la picadura, la vida de Peter Parker era un caos. Después, con los superpoderes, su vida seguía siendo un desastre. Todos los adolescentes podían identificarse con él. No se trataba solo del mono azul y rojo. Era Peter Parker, su tía enferma, sus problemas con las chicas, con el colegio, con el trabajo. No era solo un enmascarado escalando edificios. Había alguien que nos interesaba. Los héroes de la DC, como Superman y Batman, actuaban como los padres de los lectores. Los héroes de la Marvel se comportaban como sus lectores. En cierto modo, también ocurrió así en los años 40. En aquel momento, el mundo representado en los cómics de la DC era muy simple y fácil de entender. Superman era bueno, Lex Luthor era malo. Cuando fui creciendo y me volví más sofisticado, con 11 o 12 años, busqué mayor ambigüedad en mis personajes. Y eso significaba pasarme a los cómics de la Marvel. La DC era la vieja escuela. La Marvel era la estrella emergente. Empezó a haber rivalidad cuando la Marvel empezó a vender más que la DC. Las cifras no mentían.
Uno de los movimientos más atrevidos de la Marvel llegó en 1964, cuando Stan Lee y Jack Kirby resucitaron al Capitán América, el héroe de la Segunda Guerra Mundial de la Timely que Kirby había ayudado a crear. Los lectores se enteraron de que el Capitán América había sido congelado durante 20 años. Su compañero Bucky había muerto en acción. El infalible y unidimensional héroe de la Segunda Guerra Mundial se culpaba a sí mismo de la muerte de su amigo y en medio de sus peleas reflexionaba como Hamlet. Sentía que no pertenecía a esa época. Decían que era un anacronismo. Pertenecía a los años 40. Jack no lo había hecho así y yo no me atrevía a recordárselo. Pero a Jack le encantó la idea. El creciente malestar del Capitán América parecía ser un reflejo del país cuando la seguridad del ayer perecía en una nueva era de rebelión. Si nos fijamos en el trabajo que hizo Stan en los años 60, podemos recordar esas historias como algo pintoresco y simple dirigidas a los niños. Pero no, en los 60 no se veía así. Era vanguardista, era la contracultura de la época. En 1965, la revista Square hizo un estudio que reveló que los radicales situaban a Spider-Man y la masa entre sus iconos revolucionarios favoritos, al lado de Bob Dylan, el Che Guevara y Malcolm X. En los 60 hubo un momento en que los cómics se veían como algo de moda en las universidades norteamericanas. Stan lo sabía. En 1968, la Marvel vendía 55 millones de ejemplares al año, superando a la DC. Y la historia dio un nuevo giro cuando un antiguo mago y escapista de nombre Jim Steranko se encargó de un cómic de espía, Nick Fury. Yo llevé el surrealismo, el expresionismo, el pop art y los efectos ópticos a los cómics. Con solo unos cuantos cómics, Steranko tuvo más influencia en la industria que muchos otros. Había un culto a su personalidad. Era Steranko. Se mostraba distante y las fotografías que había de él eran borrosas. Se hacía rodear de un halo de misterio. Steranko fue la estrella de los cómics. Como una estrella de rock, derribó las barreras de lo que el código de censura consideraba aceptable a finales de los 60. Solían taparle el escote a mis chicas. Algunos cambios fueron realmente extraños. En una secuencia muda entre Fury y su novia, se sustituyó un abrazo por un primer plano de la pistola de Fury. Esa gran pistola dentro de su funda era mucho más sugerente que toda la página. Pero mientras la Marvel ampliaba fronteras con S.H.I.E.L.D., superhéroes negros como Pantera Negra y filósofos cósmicos como Silver Surfer, uno de los viejos superhéroes volvía a la vida. En 1996, el Batman de la DC llegaba a televisión. La Batmanía arrasó el país. Los cómics de Batman, que había perdido lectores después de años de historias mediocres, doblaron su tirada, vendiendo 900.000 ejemplares en un mes. Por una parte, desencadenó un nuevo crecimiento de la popularidad de los superhéroes. Pero por otra, el interés por el cómic siempre se había basado en tomarse los personajes en serio. Y cuando ahora hablas con gente sobre los superhéroes, solo recuerdan lo más ridículo. La broma perdió la gracia. En 1969 se retiró el programa de televisión y las ventas de Batman cayeron en un 60%. Para el público, los superhéroes volvían a ser cosa de niños. Y el país se volvía demasiado serio para esas cosas. Nos debatíamos entre la rebelión contra la guerra de Vietnam y los años del Watergate. Toda la estructura social empezaba a abrirse a la crítica. El resurgir del superhéroe de los años 50 chocaba con la contracultura. Para conservar a sus lectores, especialmente a los universitarios, tenían que actualizarse. En 1968 la DC quería modernizar a Wonder Woman.
El guionista Mike Sekwoski comenzó el proceso y Denny O'Neil le siguió en su adaptación a los años 60. No fue fácil. Cuando te encargan un trabajo así, hay que partir de cero, hacerlo de nuevo. Le quitó el disfraz, los poderes y le enseñó karate. Se esperaba que el movimiento feminista acogiera bien a una superheroína más realista. Pero líderes como Gloria Steinem, que habían crecido con la versión original, rechazaron los cambios. Dijeron que habíamos eliminado a la única mujer valiente de los cómics y que le habíamos quitado los poderes. Tardé unos años en entender lo que decían. Tras 4 años de patadas de karate, la DC aceptó las quejas de Gloria Steinem y le devolvió el disfraz y los poderes a Wonder Woman. No fue uno de los capítulos más gloriosos de mi carrera. O'Neil tuvo más suerte con otra leyenda cuyas ventas caían en picado, Batman. El editor de la DC, Julius Schwartz, quería borrar el bochorno del programa de televisión y volver a las raíces del personaje. Volvería a ser el solitario que nunca se mostraba a cara descubierta. Así es como recordaba las primeras historias de Bill Finger y Bob Kane. Schwartz contrató a O'Neil y a Neil Adams, que le añadieron un realismo más dinámico. Neil dijo una vez, si los superhéroes existieran, tendrían que ser como yo los he dibujado, y creo que tenía toda la razón. El Batman de finales de los 60 sería una criatura de la noche por primera vez en 30 años. O'Neil y Adams habían salvado al personaje de las garras del amaneramiento. Pero su siguiente trabajo implicaría algo más que un cambio de estilo. Estaban a punto de llevar la crónica social a los cómics. Julius Schwartz pensó que poniendo más mensajes en las aventuras de Green Lantern podrían salvarlo de su desaparición. Quisimos usar como trampolín lo que estaba ocurriendo en los periódicos. Green Lantern era un héroe con poderes pero sin personalidad. Un piloto de pruebas reclutado por la policía cósmica. Usaba su anillo para luchar contra los supervillanos y criaturas del espacio exterior. Yo había pensado en Green Lantern como agente de la autoridad. Necesitábamos la antítesis. Green Arrow era un personaje de los años 40, nunca tuvo título propio. Aparecía en libros de aventuras. Era una especie de Batman con arco y flechas. Pero era muy soso y lo convertimos en la voz de la calle, la voz de la izquierda. A principios de los 70, Green Lantern, Green Arrow 76, llegó a los kioscos como un cóctel molotov. Era liberal, incluso radical. Green Arrow advertía a sus lectores que había un cáncer moral pudriendo el alma de América. El virtuoso Green Lantern era acusado de racista. Le pedí a Neil que dibujara la cara más bella de un negro que hubiera dibujado nunca y que hubiera pasado por un infierno. Y lo hizo. Empezó diciendo, he oído que has ayudado a los pieles azules de otros planetas. Has hecho mucho por los pieles moradas. ¿Qué has hecho por los pieles negras? Es una de las viñetas más famosas de la historia de los cómics. Ahora no vemos nada de radical en ella, pero en aquella época fue un escándalo. Probablemente fuera demasiado tarde para mi generación, pero podríamos captar a niños de 12 años y hacerles pensar en el racismo. Green Lantern y Green Arrow eran conscientes de su relevancia. Abordaban temas como la religión, la raza, la contaminación y los derechos de los indios. Pero había ciertos temas que ni siquiera los cómics se atrevían a mostrar. Entre ellos, la gran historia de la época, Vietnam. A principios de los 60, algunos personajes protagonizaron historias sobre Vietnam. Pero cuando la guerra y las protestas arreciaron a finales de los 60, evitaron el tema. La sensación generalizada es que era un tema espinoso.
Nos llegaban cartas de fans preguntándonos por qué el Capitán América no iba a Vietnam y luchaba contra los comunistas, como hizo con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los héroes de la Marvel habían combatido a los comunistas a principios de los 60, pero al final de la década las posturas de la Guerra Fría no parecían importantes. Después no estuvimos tan seguros de que los comunistas fueran el gran mal del mundo. Intenté evitar temas bélicos y omití palabras. La guerra de Vietnam me resultaba demasiado trágica. Cuando reunimos el valor suficiente para hacer material sobre Vietnam, la guerra ya había terminado. El otro tema intocable de la época eran las drogas, hasta que en 1971 la administración Nixon forzó el tema. Recibí una carta de la Oficina Gubernamental de Sanidad, Educación y Bienestar Social. Pensaban que sería beneficioso que hiciera una historia sobre los peligros de la droga en uno de nuestros cómics estrella. Lee, Jill Kane y John Romita trabajaron en una historia en la que Spider-Man luchaba contra el Duendecillo Verde. En un argumento secundario, el Hombre Araña salva a un niño tan drogado que cree poder volar. Yo no sabía nada sobre drogas. No mencioné de qué fue la sobredosis porque desconocía el tema. Harry, el amigo de Spider-Man, hijo del Duendecillo Verde, se engancha a las pastillas y sufre una sobredosis casi fatal. El lector no sentía que le estábamos dando una charla. Era parte de la historia. Es el mejor modo de hacerlo. Solo había un problema. El código de moral de los cómics no quería que lo hiciera Lee. Lo rechazaron. Según ellos, no podían darnos el sello de aprobación. Cuando les pregunté la razón, me dijeron que según el código, no estaba permitido mencionar las drogas. Yo les dije que el propósito no era que tomaran drogas, sino avisar del peligro de su adicción, pero estaba prohibida su mención. Lee pidió ayuda a su editor Martin Goodman. Le dije a Martin que quería hacer esa historia, pero que no obtendríamos el sello de aprobación. Estoy muy orgulloso de él. Me respaldó incondicionalmente. Dijo, por supuesto, Stan, hazla. La Marvel publicó Spider-Man durante 3 meses sin el sello de aprobación. No se acabó el mundo, no pasó nada. Tuvimos unas excelentes críticas. Mi padre me dijo que tenía que comprar Spider-Man. Yo no entendía por qué, pero de lo que no se dio cuenta es que con eso comencé una nueva adicción, en este caso a los cómics. Yo nunca había consumido drogas, pero me puse a coleccionar cómics como un loco. Gracias a la polémica se liberalizó el código. Meses después, cuando la DC publicó una historia de drogas mucho más fuerte, en la que el excompañero de Green Arrow, Speedy, se convierte en heroinómano, no solo consiguió el sello de aprobación, sino que el alcalde de Nueva York, John Lindsay, la elogió. Pero las buenas intenciones no se traducían en ventas. 2 números después, se canceló la publicación de Green Lantern, Green Arrow. La pertinencia seguía su curso, pero volvería a poner a prueba la permanencia del primer superhéroe. Con los años, muchos guionistas y dibujantes habían redefinido a Superman. El personaje había sobrevivido porque había sabido reflejar los tiempos. La película de 1978, protagonizada por Christopher Reeve, mantenía la línea básica de la historia añadiendo un toque de amor y sexo. El primer Superman fue increíble. Era una historia original. Si te gustan los cómics, la segunda parte te gustaría mucho más porque luchaba contra villanos superpoderosos. 3 años antes del estreno de la película, el proyecto demostraría ser un hito para los creadores del superhéroe Jerry Siegel y Joe Shuster. En los años 40 habían demandado a la DC por los derechos y habían perdido. Ahora el artista Neil Adams retomaría el caso. Usando la publicidad en torno a la película, presionó a la DC para reparar el daño. En 1975, Siegel y Shuster recibieron una modesta pensión de jubilación y los créditos sobre Superman. Pero la DC conservó los derechos. Las 2 primeras películas fueron grandes éxitos de taquilla y se volvió a confirmar el valor de Superman. Pero ya no era el héroe más popular de los cómics. Las preferencias de los lectores volvían a cambiar o quizá a mutar. Los nuevos héroes, la Patrulla X, no siempre trataban temas políticos, pero eran relevantes en sentido amplio. La Patrulla X era relevante porque era una historia de fanatismo.
de tipos odiados por ser diferentes, aunque fueran buenos. Intentaban ayudar al mundo. Había en ellos un sentimiento casi cristiano. La Patrulla X es la metáfora más consciente y deliberada de cualquier superhéroe de cómic. La Patrulla X es un equipo de adolescentes mutantes nacidos con superpoderes que se manifiestan en la pubertad. Cada vez nacen más mutantes y los seres humanos tienen miedo de que puedan apoderarse de la Tierra. Yo me crié en Israel y entendí la metáfora. Era sobre el derecho a vivir y a existir. Los negros, los homosexuales, los estrafalarios que crecieron leyendo cómics se sentían completamente identificados con la Patrulla X. El concepto de ser especial y sentirse perseguido es muy fuerte. La Patrulla X fue diseñada por Stan Lee y Jack Kirby en 1963, pero no se publicó hasta finales de los 70 con guiones de Chris Claremont y dibujos de Dave Cockrum y John Byrne y nuevos mutantes como Tormenta y Lobezno. Lobezno es el malo de la película, con una actitud a lo James Dean o Clint Eastwood. Lobezno era el tipo de personaje que nunca hubiera existido en los 60 porque reflejaba el cinismo y la ironía de la época como resultado de la guerra de Vietnam y el Watergate. Lobezno era un superhéroe de la generación X. No tenía miedo de tratar a los malos, igual que ellos te tratarían a ti, o peor. De niños nos fascinaban las garras de Lobezno. Era increíble poder tener un arma a mano en todo momento y no tener que buscarla. Solo tenía que sacarla. Lobezno fue el precursor de un héroe más tenebroso. A principios de los 80, una nueva raza de creadores llevaría la justicia a otros niveles. Devolver el valor a Batman dependía de la gente de mi generación. A finales de los 70, una nueva generación de guionistas y dibujantes cambió las reglas del cómic. No bastaba que los superhéroes tuvieran problemas, ahora además tenían psicosis. Había que cambiar las cosas, hacerlas duras y descarnadas. En los últimos años de la Guerra Fría, la inflación se había disparado. La posible destrucción global estaba presente y la industria del cómic intentaba encontrar su lugar en el mundo. La gente se preguntaba a dónde íbamos. Y eso se reflejaba también en los superhéroes. No podíamos aceptar esa situación de tener que hacer las cosas porque fueran buenas, pero podríamos aceptar a alguien que tuviera la necesidad de luchar contra el mal. Y lo admitimos con toda su violencia e ironía. Es lo que guionista y dibujante Frank Miller quería darle a los lectores. Mi madre dice que yo debía tener 6 años cuando entré en la cocina y cogí unos cuantos folios. Los doblé por la mitad y los grapé. Entonces le dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Miller consiguió su gran éxito en 1979, cuando a los 22 años se encargó de uno de los suplentes de la Marvel, Daredevil. Tenía muchas ganas porque era mi oportunidad de hacer un cómic de crimen, aunque llevara mallas. Daredevil era una creación de los años 60 de Stan Lee y Bill Everett. De día, Matt Murdock es un abogado de Nueva York. Por la noche, un vigilante con poderes únicos y muchos problemas. Es ciego, pero tiene muy desarrollados los otros sentidos. Algunos pensaban que era el personaje de cómic menos apropiado del planeta porque era ciego, se deslizaba por los tejados y vestía de forma extravagante. Pero Miller le dio humanidad, y la humanidad le venía de su minusvalía. Daredevil tenía que ser católico porque solo un católico puede ser superhéroe y abogado al mismo tiempo. Miller convirtió a la dulce novia de Daredevil en una drogadicta y creó un nuevo amor para el superhéroe, Elektra. La novia de instituto de Murdock era ahora una asesina a sueldo. Le robé una de las mejores historias de Spirit a Will Eisner. Era un personaje llamado Sansel. Lo robé de principio a fin, no tengo excusa. Él lo sabe, se lo dije. Nunca me interesó la vecina modosita que mi madre intentaba presentarme.
A mí me resultaba más interesante la mala del barrio. Cuando Miller mató a Elektra después de 14 entregas, los fans se sorprendieron, pero admiraron el valor del artista para matar a un personaje tan popular. Después, la Marvel la resucitó. Algunos personajes eran demasiado buenos o bellos para estar muertos. Miller desafió la tradicional noción de justicia del superhéroe cuando en los 70 resucitó al Castigador. Después del asesinato de su familia a manos de la mafia, el exmarine Frank Castle libra una batalla en solitario contra el crimen matando gente. Era demasiado dura para los 70, pero encajaba como un guante en los 80. Para Daredevil, el Castigador era un villano, pero los lectores lo adoraban y los guionistas y dibujantes hicieron frente a la demanda. La gente votó a Reagan porque tenía mano dura. Esa actitud se reflejaba en los superhéroes de los 80. No quiero decir que los guionistas lo creyeran, pero intentaban explotar el sentir popular. Luego llegaron los británicos. La misma postura con diferente enfoque, más europeos, más políticos. En 1985, el guionista Alan Moore y el dibujante Dave Gibbon crearon una miniserie de 12 entregas para la DC llamada Los Vigilantes. Alan Moore estaba decidido a acabar con el concepto no solo de los superhéroes, sino de los héroes en general. Les confiábamos nuestras vidas y nadie debe hacer una cosa así. Había que confiar en uno mismo. En el universo alternativo de los Vigilantes, los superhéroes eran moralmente ambivalentes, impotentes o psicóticos. Uno de ellos acaba con la Guerra Fría fingiendo una invasión alienígena que une al mundo y mata a 3 millones de neoyorquinos en el proceso. Alan creó esta historia hablando de los superhéroes y sobre cómo se sentían en las calles en pleno 1985 con el conflicto entre Rusia y América, sintiendo la amenaza nuclear cada vez cerca. Los Vigilantes fue la historia de superhéroes más compleja e intrincada jamás producida. Inspiró a una nueva generación de guionistas y dibujantes. Nos encontrábamos siempre en las mismas timbas de póker y en las mismas fiestas. Admirábamos el trabajo de otros. Cuando llegabas a casa borrabas el trabajo de esa semana. Tenías que hacerlo mejor. Incluso Frank Miller creyó que podía dar más de sí. Su siguiente proyecto sería una fantasía futurista, el regreso del Señor de la Noche. Enfrentaba a un anciano Batman con enemigos psicóticos y una sociedad corrupta. Quería hacer un Batman anciano y desagradable. Y pensé que el mejor modo de hacerlo era convertirlo en Harry el Sucio, el tipo que nadie quería. Para el Batman de Miller, el principal problema no era el Joker, sino Superman. Un honrado Boy Scout al servicio de Ronald Reagan dirige una guerra secreta en América Central. Superman y Batman habían sido amigos desde 1940 y dejarían de serlo desde 1986. Yo fui el culpable de romper la amistad entre Batman y Superman. Bruce había luchado por las leyes que rigen el mundo y creía que la entropía era el estado natural de la existencia, mientras que Superman creía que el orden era la norma. No se caían bien. Pensábamos que ya se había contado todo lo que se podía decir sobre Batman y de repente apareció Frank. Tuvo diferentes críticas, la mayoría positivas. Dentro de la industria del cómic, era lo más parecido a una pelea de bar porque era muy controvertida. De hecho, los antiguos guionistas de Batman me llamaron diciéndome que había destrozado al personaje. El Señor de la Noche fue acusado de tener una visión fascista, pero eso no le hacía menos interesante como obra de arte, ni tampoco era la manera de pensar de Frank. Era un trabajo divertido, al menos para mí.
Los Vigilantes y Batman, el regreso del Señor de la Noche fueron los cómics más decisivos en las 3 últimas décadas. Eso era bueno y malo. Aunque era un gran trabajo, se estaba perdiendo la inocencia tradicional de los superhéroes. En la era de lo duro y descarnado, los viejos personajes daban nuevos problemas. El abuso infantil, tema estrella de los 80, se reveló como la causa de la ira de la masa. Su padre les había pegado a él y a su madre. Otros héroes desarrollaron graves problemas con la bebida. Uno de los mayores cambios ocurrió en el enemigo de Superman. Durante 45 años, Lex Luthor había sido un científico loco, pero ya no era lo bastante cruel. Se transformó en el mayor demonio sobre la Tierra, un hombre de negocios de los años 80. La transformación de Lex Luthor reflejaba otra preocupación de la América de Reagan. La auténtica fuente del mal volvía a ser, como en los años 30, la América empresarial. Pero quizá el peor momento de los cómics llegó cuando la DC decidió matar a Robin. No el original Dick Grayson. A él se le había permitido crecer, ir a la universidad y convertirse en un nuevo personaje llamado Nightwing. Este era un nuevo Robin llamado Jason Todd, un suplente al que muchos odiaban. Algunos personajes adquirían vida propia. Jason es el mejor ejemplo. Nadie se propuso hacerle detestable, pero terminó siéndolo. En 1988, Joker, el eterno enemigo de Batman, capturó a Jason, le propinó una tremenda paliza y provocó una explosión. La DC dejó su destino en manos de los lectores. Si marcaban un número 900, sobreviviría a la explosión. Si marcaban otro, moriría. Y esperamos. La DC recibió 10.614 llamadas. El veredicto, muerte, por 72 votos. Cuando la noticia llegó a los medios, los lectores se escandalizaron. La mayoría pensó que nos referíamos a Dick Grayson. La gente sentía un interés especial por Robin, aunque no hubiera visto un cómic en 20 años. Yo solía llevar una pequeña chapa de Batman en mi chaqueta. Fui a una tienda de la Quinta Avenida a comprar un sándwich y un tipo la miró y me preguntó quién era. Cuando le dije que era el editor de Batman, se puso a gritar: "Este es el tipo que ha matado a Robin". Batman encontró después a un tercer Robin, un joven llamado Tim Drake, que fue bien acogido por los fans. Pero la muerte de Jason Todd continuaba preocupando a Batman y a Denny O'Neil. Creí que me dedicaba a escribir y editar ficción, pero me di cuenta de que el editor de Batman y Superman era algo más. Éramos custodios del folclore. Los años 80 terminaron con el estreno de la película Batman de Tim Burton. Parecía una nueva era para los superhéroes. Pero en el camino se enfrentarían a más problemas. Una lamentable y triste obsesión por el coleccionismo estuvo a punto de acabar con los cómics por segunda vez. A finales de los 70, el cómic costaba 40 centavos. Era demasiado caro para los jóvenes, pero insuficiente para los kiosqueros. Los editores necesitaban una nueva salida para sus productos. La encontraron en el creciente número de tiendas que vendían cómics viejos a los coleccionistas. Vendiendo los ejemplares usados conseguíamos más cómics. Era genial. Los superhéroes pasaron de los kioscos a los miles de tiendas diseminadas por todo el país. Se convirtieron casi en clubes privados que daban servicio a todos los aficionados. La atmósfera de la mayoría de las tiendas era como la Batcueva, una especie de mecanismo de autodefensa. Eran oscuras y lúgubres porque no querían que entraran extraños en su mundo. Los cómics pasaron de ser un producto de masas a un objeto especializado dirigido a un público adulto. Hubo un pequeño grupo de gente que reaccionó diciendo que los cómics eran para niños. Pero nosotros afirmamos categóricamente que no solo no eran para niños, sino que hoy no son para niños.
Una de las series de más éxito de público y crítica fue Sandman, de la nueva editorial Vértigo de la DC. Fue escrita por Neil Gaiman, criado en Inglaterra con copias de los cómics americanos. Para mí leer cómics era como conseguir postales de Oz. El primer Sandman de la DC de 1939 luchaba contra los malos con una máscara de gas y una pistola, mallas y un compañero. El Sandman de 1974 era un superhéroe de ensueño. Gaiman usó parte de los dos en Morfeo, el caballero endiosado de Dreaming, un superhéroe muy diferente. La idea de ponerle un disfraz me parecía extraña. No conocía a nadie que llevara un disfraz. Por otra parte, hacer un personaje vestido de negro me resultaba demasiado obvio. Todo lo que se me pasaba por la cabeza iba encaminado a Sandman. Con él podía hacer cualquier tipo de historia, desde la época romana pasando por la guerra de Irak a las ruinas de Bagdad. El número 19 de Sandman, basado en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, fue el primer cómic que ganó un premio en la categoría de cuentos. Los premios anteriores habían ido a parar a famosos autores como Harlan Ellison y Jorge Luis Borges. Algunos miembros del comité pensaron que el cómic no podía mezclarse con la literatura. Recibimos el premio un sábado por la noche y el domingo por la mañana cambiaron las normas para asegurarse de que no volviera a ocurrir una cosa así. Era como cerrar el establo después de que se hubiera escapado el caballo y hubiera ganado el derby de Kentucky. Gaiman consiguió el respeto de la DC, donde disfrutaba de libertad creativa. Cuando escribí el episodio de Sandman sobre la convención de asesinos en serie, hice una referencia a la masturbación. Y me llegó un mensaje que decía: en el universo de la DC, la gente no se masturba. En la siguiente década, los cómics, como las películas y la televisión, experimentarían una revolución sexual. En los años 90, los cómics comenzaron a explorar temas inéditos, como la homosexualidad. Proliferaron los personajes de gays y lesbianas. En The Authority, Apollo y Midnighter son violentos luchadores, pero también tiernos amantes. A principios de los años 90, los cómics generaban mucho dinero, no solo para los editores. A diferencia de sus predecesores, guionistas y dibujantes tenían poder sobre los personajes que creaban. Si un nuevo personaje tenía éxito, su creador podía ganar mucho dinero. Como Todd McFarlane, era famoso como dibujante y guionista de Spider-Man. En 1992, él y otros famosos artistas formaron Image, una empresa de creadores que desafió al Big 2 de Marvel y DC con cómics como Spawn. Cuando Al Simmons, un asesino al servicio de los Estados Unidos, muere, regresa en forma de diablo con superpoderes. Lucha contra el cielo, el infierno y el mal, mientras intenta acostumbrarse a la idea de que su viuda se ha casado con su mejor amigo. Spawn vendió 1.700.000 ejemplares y generó una serie de dibujos animados en la HBO, una película y juguetes. A mediados de los años 90, creadores, guionistas, dibujantes y editores de cómics se hicieron millonarios. Los cómics no se vendían en tiendas especializadas y a los editores les resultaba más fácil sacar números especiales que no formaban parte de la serie. Eran novelas gráficas. Sonaba mejor que cómics. A veces eran abiertamente políticas. A principios de los años 90, algunos políticos vieron estas novelas gráficas como un modo de promocionar temas controvertidos. En 1993, una historia antiarmamento de la DC presentaba a políticos aunando esfuerzos con Batman para concienciar de la necesidad de unas leyes más estrictas. Batman era un personaje más lógico que Superman, porque los padres de Batman murieron a tiros. El gobernador de Virginia, Doug Wilder, mostró el cómic Seducción del Arma a los legisladores como ejemplo de la necesidad de una estricta ley antiarmamento. La ley se aprobó y el gobernador invitó al guionista John Ostrander y al editor Denny O'Neil a la firma. En 1996, los cómics se usaron para despertar conciencia sobre los peligros de las minas antipersonas.
La DC produjo un cómic especial de Superman para distribuirlo entre los niños bosnios. El ejemplar aconsejaba a los niños alejarse de las minas. Los bosnios que conocimos allí nos dijeron que habíamos salvado muchas vidas. Batman también se unió a la campaña con un número especial llamado Batman Muerte de Inocentes. Batman intentaba salvar a una niña cuyo padre había muerto por una mina. Cuando está a punto de cogerla, la niña toca el artefacto. La pequeña muere y Batman no consigue salvarla. Algunos esperaban que la novela gráfica de Batman sirviera para convencer al Senado de la firma de un tratado de prohibición de las minas antipersonas, pero nunca se firmó. Puede que los superhéroes perdieran algunas batallas en la política nacional, pero estuvieron a punto de morir por los altibajos económicos de su industria. A comienzos de los 90, el negocio prosperaba porque los inversores vieron en él un refugio contra la recesión. Aparecieron muchos especuladores, gente que no leía cómics, solo los compraba, eran inversiones. Algunos artículos en los periódicos decían que los cómics eran mejor inversión que la bolsa. Las tiendas subían el precio de los cómics nuevos y los vendían muy por encima de su precio de salida. Los especuladores esperaban que algún día valieran tanto como los de los años 40. La gente se volvió codiciosa cuando los editores empezaron a producir portadas alternativas y ediciones especiales. Las ventas se dispararon. Algunos cómics vendían 6 millones de ejemplares cuando solo había medio millón de lectores. Pero ese medio millón de lectores compraba 2, 3 y hasta 4 ejemplares de esa edición. La gran demanda hizo que los editores incrementaran las tiradas. Había muchos adultos y niños que pensaban que se enriquecerían gracias a los cómics. La única razón por la que los viejos cómics generaban tanto dinero es porque eran raros. Nadie paga tanto dinero por algo que está en todas partes. Estaban saturando el mercado. Cuando los aficionados quisieron vender los cómics y se dieron cuenta de que no podían, dejaron de comprar tantos. Los editores se quedaron con grandes excedentes. Fue un desastre y aún no nos hemos recuperado. Después de 1993, cerraron miles de tiendas de cómics. Cientos de creadores perdieron su trabajo. En 1996, la Marvel entró en bancarrota. Las ventas mensuales cayeron de 48 millones a 7. La industria estuvo a punto de morir. Para empeorar las cosas, una nueva generación de lectores empezaba a interesarse por otras: Internet y los videojuegos. La industria sobrevivió a duras penas a finales de los 90 con el matrimonio entre Superman y Lois o la elección de Lex Luthor como presidente en el 2000. Los superhéroes pasaban el tiempo en un mundo de fantasía hasta que el mundo real les golpeó una mañana de septiembre. Usábamos Nueva York como telón de fondo para nuestro trabajo y teníamos que hacer algo por él. Los superhéroes habían sido rebeldes en medio del caos social de la Gran Depresión y soldados patrióticos de la Segunda Guerra Mundial. Reflejaron la inquietud de Vietnam y la Watergate. A principios del siglo XXI, los personajes eran más violentos, cínicos y sexualmente activos que nunca. En otras palabras, reflejaban su mundo como siempre hace la cultura popular. Los cómics nos acompañan desde el amanecer de los tiempos. No siempre fueron sobre papel, se dibujaban en las paredes de las cuevas. Eran historias de caza, de sequías, de hambrunas. Los superhéroes solo son una extensión de todo eso. Pero a veces los cómics se han anticipado a la realidad. Nadie que no haya leído cómics podría haberse imaginado el 11 de septiembre. El plan de Osama Bin Laden era crear caos y destrucción para provocar una guerra y permitir que los fundamentalistas islámicos se apoderaran de gobiernos y países. El argumento sonaba a cómic. Era lo que haría el Doctor Infierno, crear el caos y hacerse con el mundo. Desgraciadamente, el mundo real se parecía más que nunca a un cómic. Ya no están los 2 edificios de 110 pisos, el material de nuestra fantasía. Todos lo sentimos en Nueva York. Sentí temblar el suelo.
Parecía que solo Spider-Man, la quinta esencia del héroe de Nueva York, se vería personalmente afectado por los ataques. Esa imagen de Spider-Man mirando la zona cero es convincente, emotiva. Nos representa a todos nosotros. Cuando cayeron las torres, Frank Miller estaba terminando su futurista secuela de El regreso del Señor de la Noche. El Batmóvil se chocaba con un rascacielos y hacía estallar media metrópolis. Fue un momento muy incómodo para mí y para los cómics de la DC, porque yo estaba dibujando esa historia mientras caían las torres gemelas de mi Manhattan natal. Tenía que admitirlo. Y el único modo de hacerlo era situar a Superman entre los escombros de la metrópolis, buscando una goma de pelo de su amor y descubriendo que ella había muerto. Y continuar. La Marvel, la DC, Dark Horse e Image editaron cómics conmemorativos que recaudaron millones de dólares para las víctimas del 11 de septiembre y sus familiares. Jim Steranko hizo un póster para recaudar fondos que recordaba los gloriosos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando los superhéroes se unieron de forma entusiasta contra un enemigo común. Los cómics del siglo XXI ya no son así. Sería demasiado sensiblero y de mal gusto crear un personaje pegando a un musulmán y diciendo, ya eres nuestro. Creo que eso no funcionaría hoy. La misión de un superhéroe no es llorar a los muertos, sino luchar contra el mal. Y cuando te llamas Capitán América y atacan tu país, tienes que hacer algo. Sería un contrincante para el Capitán América. Ahora las historias de este superhéroe son mucho más relevantes. Combate el terrorismo nacional y extranjero dando más importancia al cómic. El Capitán América sospecha que su propio gobierno está ocultando información sobre la canalización de armas a los terroristas. El veterano de la Segunda Guerra Mundial también se ve perseguido por las similitudes entre el 11 de septiembre y el bombardeo aliado de Dresde. Este tipo de complejidad política suele perderse en combate cuando los superhéroes pasan a otro medio. Las aventuras se simplifican en televisión, videojuegos y películas. Sin embargo, con la caída de las ventas, estos nuevos medios serán su única esperanza de supervivencia. Todos los grandes estudios cinematográficos y cadenas de televisión están buscando su próximo éxito en los cómics. Pero hacer una buena película de superhéroes es más fácil de lo que parece. He visto Batman, Superman, Spider-Man, Daredevil. Son películas muy buenas, pero les falta la capacidad de interiorización del personaje en una página donde se pueden leer sus pensamientos y lo que le está pasando por la mente. Aunque de difícil adaptación, el hecho de que sus personajes y guiones estén siendo devorados por otros medios muestra el estatus del cómic en la cultura popular. Lo extraño es que el cómic ahora es mucho más glamuroso que la tira de los periódicos. Los que trabajábamos en el medio pensábamos que era una forma de arte menospreciada, y lo era. Ahora estamos en la cima de su aceptación como forma de arte. Pero el respeto que ahora generan los cómics puede haber llegado demasiado tarde. Ahora los superhéroes son más populares gracias a las películas, los videojuegos e Internet. Pero las ventas están peor que nunca. Pasamos de vender fácilmente 1 millón de ejemplares a una difusión que ahora está en 150 o 160.000. Para mantener la industria, los editores están explotando salidas fuera de las tiendas de cómics. Aunque las tiendas de cómics son el centro de nuestro negocio, la zona de más rápido crecimiento son las librerías. El futuro es la novela gráfica y las colecciones. Y naturalmente, Internet.
En los próximos 20 años habrá cada vez más cómics en la red. Nunca será tan agradable leer algo en pantalla como tener un libro en la mano e ir pasando las páginas. A todos nos gusta el papel. No me malinterpreten, pero creo que los cómics electrónicos son el verdadero futuro. ¿Estarán los superhéroes en ese futuro? Los que funcionan son arquetipos creados por gente que cree en ellos y los cuida. Batman podrá vivir 100 años más. Les auguro un brillante futuro porque es el único género que fue creado por los cómics. Los guionistas y dibujantes de cómics están haciendo el mismo trabajo que los narradores de las cuevas del SCO. Usamos la historia para crear el contexto de la vida. En un día bueno, que no suelen ser frecuentes, se convierten en arte. En un día normal, son una válvula de escape, pero siempre son mágicos. Los superhéroes perduran porque representan las creencias básicas americanas. Hay que escoger entre el bien y el mal. Y los individuos pueden marcar la diferencia en la sociedad y la historia.